Bueno, bueno, ¿conocían a Marina Abramovich? Bueno, claro. Ujú, ujú. Con lo del sonido, ¿a qué te referís? Claro, claro, sí. Sí, en realidad, después al final de la clase vamos a ver una hora más vinculada a performatividad, cuando hablemos de artivismo. Este, pero sí, no, en realidad esta obra en particular, o sea, primero me interesaba para hacer una mención sobre ella, si hablamos de performance, me, me- me interesaba hacer una mención de su obra. Pero no, en el sentido del sonido, esto es pura performance, ¿no? No, no es performance sonora, pero sí en el sentido de que, digamos, el cuerpo acá es completamente pasivo, ¿no? Y por ahí en el sentido de que la escucha se amplía hacia la percepción ética, sería, ¿no? O social de la situación performática. Pero cuando terminemos la clase ahí, y hablemos de activismo, ahí voy a por ahí mostrar un ejemplo más pertinente de performatividad. Este, em, bueno, sigamos. Hablemos un poco, entonces nos habíamos quedado en la relación entre la mente, el cuerpo y esto de las affordances, que es algo que aparece en el artículo que les dejé de López Cano, que habla bastante sobre eso. Eh, Primero, qué son las affordances? Las affordances son como las posibilidades de acción que la música ofrece al cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades de acción me ofrece la música para hacer con ella? Sería, ¿no? Como algo entendido como una relación entre el entorno sonoro y el oyente. Es decir, no son propiedades solo del objeto ni del sujeto, sino del vínculo entre los dos, ¿no? O sea, la música me invita a moverse o a imaginar cosas, sería, ¿no? O ciertos gestos. Eh, por ejemplo, no sé, cuando estoy escuchando música y hago un gesto de seguir el ritmo con el tempo con la cabeza, ¿no? Eso sería como una posibilidad de acción que me ofrece la música para hacer con ella misma, ¿no? O que la cierta canción o cierta música me despierte cierta imagen, ¿no? O sea, es todo lo que tiene que ver con las posibilidades de acción de la música, o que me permite hacer la música con ella, sería, ¿no? Que va desde moverse hasta imaginar ciertos gestos o sentir alguna emoción, qué sé yo. Y esas acciones pueden ser manifiestas, o sea, por ejemplo, algo que sea manifiesto, como decir,
Cuando voy al tempo de la música, qué sé yo, muevo la cabeza o hago una palma, eso sería como algo que está en sincro con la música y es manifiesto. Bailar, por ejemplo, o imitar, ¿no? Cuando, no sé, canto una canción o imito al cantante o a la cantante, lo que sea, o la forma de tocar, por ejemplo. Eh, no sé, por ejemplo, yo que soy guitarrista, hacemos mucho esas cosas, ¿no? Que siempre que uno, no sé, sacas un solo y ya tenés incorporado, digamos, el movimiento de los dedos. Entonces, cuando estás escuchando ese tema, como que imitas que estuvieras tocando ese solo, sería, ¿no? Y eso sería como una especie de, eso es una for dance manifiesta, ¿no? Es la posibilidad de acción que me permite hacer justamente la música con ella misma. Pero esa es manifiesta, ¿no? Y después están las acciones encubiertas, que podrían ser, por ejemplo, no sé, una simulación motora o la empatía kinestésica, o, no sé, imaginarme un gesto, por ejemplo, imaginarme que haría tal gesto con tal música, por ejemplo. Eh, y eso, digamos, esto de alguna manera lo que te muestra es que la escucha musical es como que siempre es una experiencia corporal y, o sea, del cuerpo y además activa, ¿no? Es decir, que uno no solamente está escuchando música, sino que estás, digamos, realizando gestos, imaginando, sintiendo emociones, moviéndote con la música, ¿no? Este, imaginándote un gesto, etcétera. No, no, digamos, no se limita solamente a escuchar. Eh, y en ese sentido, nada, estaba interesante, o es interesante hablar de la cognición musical encarnada en uno de los artículos que habla de esto de la música imaginaria, ¿sí? Que es como una música sin sonido, pensar una música sin sonido, ¿no? Y él habla en ese artículo en particular, que se llama Imaginary Music, de esto de la cognición musical encarnada. En ese tipo de obra, eh, que es él habla de algunas obras en particular, da algunos ejemplos de lo que es la música, una música, imaginarse una música sin sonidos, lo que él llama justamente música imaginaria. Eh, Aparece esto de la cognición musical encarnada, ¿no? Que es algo que se evidencia en cómo la música se puede construir a partir del cuerpo y el gesto, ¿sí? Incluso si no hay sonido. Este, entonces, digamos, la inversión. Tal vez, sí, exactamente. Eh, sí, de hecho, ahora vamos a ver un ejemplo, pero por ahí la inversión de roles, o sea, directores que miran al público y la centralidad del gesto generan como una especie de espacio peripersonal en donde el movimiento organiza el tiempo y la forma, ¿no? O sea, esto, digamos, reemplaza el sonido como soporte del ritmo. Entonces, a través de las affordances, esto que decíamos de las posibilidades de acción que te brinda la música, el espectador percibe esos gestos como invitaciones a la acción, sería, ¿no? Y eso activa como una respuesta empática kinestésica. Eh, y es en ese marco, digamos, en que se inscribe esta idea que tiene este autor digamos, en el teatro musical contemporáneo, y lo que hace es analizar algunas obras que él llama completamente silenciosas, ¿sí? Que es lo que llama música imaginaria o imaginary music. Eh, digamos que es como algo, un concepto que explica cómo el cerebro puede escuchar a partir de estímulos solamente visuales y gestuales, ¿no? O sea, cómo puedes escuchar a través de un gesto o de un estímulo visual, sin música. Eh, entonces eso como que te da la idea de que escuchar es reconstruir corporalmente un gesto que sugiere un sonido, ¿no?
más allá de lo audible sería. Y es algo que está muy vinculado a esta idea de affordance, ¿no? De posibilidad de acción que brinda la música. Eh, ¿Y en qué consiste esto? Consiste en justamente en la capacidad de escuchar música internamente sin sonido real. O sea, activando los procesos cerebrales que la audición, los mismos procesos cerebrales que la audición efectiva sería, ¿no? Eh, la idea está en que la corteza auditiva responde tanto al sonido como a la imaginación, ¿no? Y, y algunos estudios en neurociencia lo que muestran es que esta experiencia además es multimodal, ¿no? O sea, eh, dado que estímulos visuales como el gesto, por ejemplo, o sea, un gesto te puede activar lo auditivo, ¿no? Gracias a la plasticidad que tiene el cerebro en ese sentido. Eh, y en ese contexto digamos, del teatro musical contemporáneo, eso lo que permite es que el silencio sea activo, ¿no? Porque desplaza la atención hacia los gestos. Eh, y, y bueno, después él habla de las líneas auxiliares, que son como elementos mínimos o secundarios, que pasan al primer plano perceptivo, sería, ¿no? Y eso como que intensifica la experiencia y muestra que la música se puede construir, eh, digamos, a partir de la interacción entre la percepción, el cuerpo y la imaginación, digamos. Eh, bueno, en ese artículo en particular, que se llama Imaginary Music, está la bibliografía y él hace como un análisis de unas obras de música silenciosa. Eh, que acá tengo una en particular para hacerles escuchar. eh, o para hacerles ver más que nada, que es esta. Pero primero vamos a hablar un poco de esto de escucha multimodal y percepción ecológica, este concepto de percepción ecológica, que aparece en otro de los artículos. Eh, Esto de la escucha multimodal es algo que entiende la percepción musical como una experiencia que es primero corporizada y situada, ¿no? Corporizada en el sentido corporizada o encarnada. Eso quiere decir que la música no se escucha solamente con el oído, ¿no? Sino que eh, es a partir, digamos, de la integración de múltiples sentidos. O sea, y además del vínculo con el entorno, ¿no? Eso es como que es lo que refiere a experiencia corporizada y situada. Situada en el sentido de vínculo con el entorno y a su vez corporizada en el sentido de que no se escucha solamente con el oído, sino que integra múltiples sentidos, es decir, la visión, lo gestual, lo corporal, ¿no? Escuchar con el cuerpo. Eh, Eso, digamos, áptico viene justamente de tacto, de algo táctil, ¿no? De escuchar con todo el cuerpo sería. Eh, y desde la percepción ecológica, que es un concepto acuñado por Gibson, James Gibson, eh, percibir implica una relación activa entre organismo y ambiente, sería, ¿no? Eh, es decir, percibir es justamente un acto situado, o sea, que está vinculado con el entorno, y vos, o el organismo percibe según tu relación con el entorno, sería, ¿no? Eso es lo que se llama percepción ecológica. Eh, en cambio, lo que se llama acustemología subraya que lo sonoro porta saberes culturales eh, específicos que varían según el contexto, sería, ¿no? O sea, eh, esto de que saberes de que lo acústico representa en contextos culturales específicos. Sería. Eh, y, y bueno, en este artículo donde habla de la música en silencio, cita tres obras en particular.
Y me interesaba nada, mostrarles un poquito de esta pieza de Thierry de May, que es una coreografía a 10 manos, em, que trabaja con esto, con abstracción gestual de puntos y líneas que se escuchan a través del silencio. Esa es un poco la descripción de la obra. Esto está acá. Bueno, fíjense, hay como una idea de ritmo, de repetición. No sé si algún gesto les evocó algún sonido en particular. No sé cómo lo vivieron, lo percibieron. Ujú. Bien. Ujú, ujú, ujú.
Sí, sí. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Ujú, 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 ujú,
Ujú, ujú. Bien. Ujú. Sí. ¿Esa es una referencia que aparece en el texto? Ah, ujú, ujú, gracias. No,
Ujú, ujú. Sí, sin embargo, bueno, es verdad, igual en la época de los futuristas, cuando habíamos visto los Intona Rumori, los instrumentos esos que hacían como ese rugido con esas manivelas, bueno, ahí justamente la idea era introducir el ruido como materia estética, ¿no? Este, el, mm, ujú, claro.
Ah, sí, 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 sí. Sí, no vimos ninguna obra de Takis, pero sí tiene. Claro, sí, labura siempre con, con ese tipo de materiales. Eh, sí, igual él creo que describe algunas obras Arisa describe algunas obras de Takis. Eh, sí, no, yo pensaba en relación a esto que decían del movimiento, del ritmo, en la escultura cinética, ¿no? Cuando, ¿se acuerdan cuando hablábamos en la primera o la segunda clase de escultura cinética? Y claro, o bueno, el mismo de las esculturas cinéticas las primeras esculturas cinéticas, ¿no? Em, las más famosas, digamos. Ahora no me está saliendo el nombre del artista. De Calder. Claro. Quiero decir que hay, no sé si se acuerdan, pero justamente Arisa decía que ahí en la escultura cinética hay musicalidad, ¿no? Por digamos, la inclusión de la escultura cinética añade, al añadir movimiento a la escultura, que tradicionalmente es algo que está en un soporte fijo, añade musicalidad, ¿no? Él habla de eso al principio del texto, sin la necesidad de incluir sonido, porque dice, simplemente la escultura cinética, al añadir movimiento, añade musicalidad a la escultura. Y después, bueno, después de eso viene la escultura sonora, pero quiero decir, eso funciona como un antecedente fuerte de la escultura sonora. Previo a la escultura sonora, sí, es decir, la escultura sonora no pudo haber existido como categoría estética si no existía la escultura cinética. Sin sonido, pero que tiene musicalidad porque aparece si hay movimiento, hay ritmo, hay repetición, hay patrones, hay música, digamos. Este, nada, eso me parecía interesante traerlo. Eh, bueno, sigamos. No nos queda mucho, pero nos habíamos quedado entonces en música en silencio y hablamos un poco ahora, voy a seguir presentando, de esto de empatía y neuronas espejo, ¿sí? Eh, por un lado está esta idea de empatía kinestésica, eh, que es algo que implica que cuando vemos a alguien moverse, nuestro cuerpo reproduce como internamente, digamos, esa experiencia, ¿no? Como si estuviéramos eh, haciendo ese gesto nosotros mismos, ¿no? Y eso es gracias a esto que dice acá de las neuronas espejo, ¿no? Que se activan tanto cuando ejecutamos una acción como cuando vemos a otro hacer esa acción, ¿no? Eh, es decir, es como que transformamos lo que vemos en una representación motora propia, digamos. Eh, y de ese modo, o sea, no solamente entendemos el gesto de manera intelectual, sería, sino que lo sentimos corporalmente, ¿no? O sea, vemos a una persona hacer determinado movimiento eh, y como que reproducimos internamente esa experiencia, como si estuviéramos realizando ese gesto nosotros mismos, y a su vez lo sentimos corporalmente, ¿no? Y eso es lo que está vinculado con esta idea de conocimiento encarnado. Eh, digamos, ¿por qué encarnado, por qué conocimiento encarnado? Porque nuestra comprensión del gesto en realidad se basa en experiencias motoras previas, ¿no? Que están almacenadas en la memoria, ¿no? Eh, entonces, digamos, en conjunto estos mecanismos lo que explican
es porque cuando observamos una determinada acción, podemos percibir su intención, pero a su vez su energía o digamos, la expresividad de nuestro propio cuerpo, ¿no? Esto es un poco lo que refiere la empatía kinestésica y lo que hacen las neuronas espejo, ¿no? Eh, y ahora quería hablar un poco de la relación que hay entre el sonido, la escucha y algunos conceptos vinculados a la semiosis. Eh, y aparece esto de esquema energético, imantación espacial y participación mimética. Eh, digamos, el vínculo entre el sonido, la escucha y la semiosis se puede entender como una relación que hay entre energía, percepción y cuerpo. Entonces, desde el enfoque de estos dos autores, Godoy y Jaffer, el gesto y el sonido comparten como un mismo esquema energético. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que, digamos, que al escuchar, lo que activamos son imágenes de movimiento, ¿no? Lo que se llama sound tracing. Como si siguiéramos corporalmente al sonido, ¿no? Y a su vez, el concepto de imantación espacial, que es algo que es un término acuñado por Michel John, lo que describe es la tendencia que tenemos a asociar lo que oímos con una fuente visible, ¿no? Eh, Generalmente, digamos, el intérprete, ¿no? Aunque esta relación, digamos, se debilita cuando el origen del sonido y la imagen no coinciden, algo que ocurría en el gesto de la música electroacústica, ¿no? Cuando hablamos de gesto de la música electroacústica. Es decir, hay veces que no vemos la fuente, escuchamos un sonido, no sabemos de dónde viene, ¿no? Eh, o, digamos, se rompe ahí la relación causa-efecto entre la fuente y el sonido, ¿no? Eh, entonces yo puedo, no sé, eh, realizar determinado gesto y que no se corresponda con un determinado sonido, ¿no? Digamos, a eso me refiero cuando digo que el origen del sonido y la imagen no coinciden, ¿no? Eso es algo que está relacionado con este concepto de imantación espacial, es decir, asociamos lo que vimos a una fuente que vemos, digamos. Y después, según esta otra autora, Annie Cox, eh, ella lo que dice es que comprendemos los sonidos mediante participación mediática, mimética, ¿sí? Es decir, comparándolo con acciones que ya realizamos, ¿no? Eh, y eso lo hacemos a través de lo que sería como una imitación interna que está basada en nuestra experiencia corporal previa, o sea, algo que tenemos en la memoria, digamos. Eh, pero, digamos, ¿qué es lo que muestra? Lo que muestra estos conceptos. Que escuchar no es solamente oír, sino interpretar el sonido como gesto y como acción desde el propio cuerpo, sería, ¿no? Eh, y en cuanto a las zonas de audición o zonas de escucha, esto también es un concepto interesante que introduce Michel Gion. Él lo que hace es describir como distintos modos en que percibimos el sonido según la función su función y la relación con el espacio, ¿no? Eso es a lo que él llama zonas de audición. Entonces, por un lado está como la audición más referencial, se llama referencial porque es más informativa, o sea, lo que, digamos, nos permite identificar fuentes y ubicar sonidos en el espacio físico, ¿no? Eso sería lo que ahí aparece como espacio físico. O sea, donde el sonido, eso acontece materialmente y yo puedo identificar y ubicar un sonido, ¿no? Sería el espacio donde ocurre materialmente el sonido. Pero después, por otro lado, tenemos la audición más contextual o explorativa,
que pone el foco en lo que es el espacio sensorial interno, ¿no? O sea, donde yo interpreto, o el sonido se interpreta, o se imagina, ¿no? Sería como, me imagino tal sonido, o interpreto tal sonido como tal cosa, ¿no? Eh, y en ese proceso, ahí explica Michel Gion, opera esto de la que habíamos visto como la imantación espacial, ¿no? Es decir, la tendencia a percibir que un sonido proviene de una fuente visible, ¿no? Incluso si físicamente tal vez viene de otro lugar. Eh, por ejemplo, yo me podría, no sé, imaginar eh, nada, un sonido que proviene de una fuente tal que no la estoy viendo, por ejemplo. Ahí de vuelta me remito al gesto, cuando hablamos del gesto de la música electroacústica, ¿no? Eh, y por último, lo que sería la escucha experimental, o el espacio deja de ser solo un contenedor y pasa a ser un instrumento activo, ¿no? Eso es lo que ahí aparece como el uso del espacio como instrumento, en donde por ahí la percepción se construye entre lo acústico, el cuerpo y la cultura, ¿no? Este es un poco, también volviendo a lo que veíamos cuando escuchábamos o les mostré obras que estaban más relacionadas al espacio, ¿no? Y el uso del espacio como instrumento. Esta idea del espacio como un contenedor y como un instrumento, ¿no? Es algo que aparecía en la obra muy claramente en la obra de Claudia Martinho, de la portuguesa que trabajaba en el vestíbulo de la universidad donde se doctoró, ¿no? Esa instalación que vimos que era bastante sencilla, que ella había hecho todo un estudio acústico de ese espacio, y de alguna manera ella plantea esto de que el espacio pasa a ser un instrumento activo y la percepción se construye entre lo acústico, el cuerpo y la cultura, ¿no? Estaba esta idea de escucha encarnada, y bueno, de hecho la obra se llama Campos Vibracionales, ¿no? Planteaba esta idea de que el cuerpo es uno con el espacio y vibra con el espacio, etcétera, que es algo que está muy vinculado también a la ecología acústica, ¿no? Eh, es decir que, en definitiva, la escucha no solamente ocurre en el espacio físico, sino también en un espacio que es interno, donde se construye sentido, ¿no? Entonces, siguiendo como esta definición de las zonas de audición de John, percibir implica tanto localizar la fuente como interpretar y transformar el sonido, ¿no? E incluso pudiendo usar el espacio como parte activa de la obra, ¿no? Otra vez, el espacio como instrumento sería. Eh, y ahora, nada, me gustaba volver sobre el concepto de performatividad sonora, para hablar un poco de esta idea de la performance como herramienta de visibilidad política y sanación colectiva, poniendo un ejemplo así bastante puntual. Este, em, en particular quería hablar bueno, de esta performance que se llama Un violador en tu camino, que es de las tesis, que es de un colectivo chileno. Pero bueno, antes por ahí hablar un poco de artivismo, este término artivismo, que es como, en realidad es un híbrido entre arte y activismo, y bueno, la performance política, ¿no? La performance esta, la de las tesis, que es este colectivo chileno, es como un ejemplo paradigmático de esto, en donde el cuerpo colectivo se transforma en un dispositivo de denuncia, ¿no? Entonces aparece muy claramente esta idea de performatividad, ¿no? En donde el acto de habla está vinculado a la acción, o sea, decir es acción, ¿no? O el decir construye la acción. Eh, y esta performance, nada, es una coreografía muy simple, repetitiva y además replicable porque lo han hecho en varias ciudades. La idea es que, bueno, miles de mujeres ocupan el espacio público
para visibilizar la violencia patriarcal eh, y la complicidad institucional, y convierten el grito, el canto y el ritmo corporal en materialidades afectantes, ¿no? Que de alguna manera interpelan al espectador. Y esta performance no es solamente estética, sino que es también un ritual, digamos, ¿no? Es como un ritual. Ritual en el sentido de que como la repetición sincronizada, ¿no? Algo que aparece que es repetitivo y sincronizado, genera como una experiencia que amplifica como el impacto emocional y político, sería, ¿no? Y eso como que, bueno, tiene como mucha relación con esta idea de reparto de lo sensible de Rancière, de este concepto, en el sentido de que hace visibles los cuerpos históricamente excluidos y reconfigura el espacio público, porque esto es algo que se da siempre en el espacio público y lo reconfigura como territorio de disputa, sería, ¿no? Y a su vez tiene como una dimensión sanadora y colectiva, sería, ¿no? Ya que lo que hace es, bueno, permite transformar estas experiencias individuales de violencia en una vivencia común, ¿no? Y por otro lado, eh, digamos, el cuerpo que grita, golpea y se mueve, pues ahora vamos a ver un pedacito, no solamente es denuncia, sino que también reconstruye comunidad y memoria, ¿no? Articulando lo sonoro como espacio político donde se inscriben afectos, identidades, luchas, etc. Y bueno, en particular en esta performance aparece esta idea de sorosonoridad, ¿no? Esto es algo que está en un artículo que está en la bibliografía, eh, que es esta idea del sonido como vehículo de activismo no heteronormativo. Esto de la dimensión terapéutica, ¿no? Cambiar la vergüenza de bando a través del grito colectivo, es algo que recién lo decía. Lo de la recontextualización, o sea, el uso de huellas sonoras de sentido histórico. Y además aparece, bueno, por supuesto, es muy importante para este tipo de performance el uso de la voz, ¿no? O sea, esto que dice la voz como materialidad afectante que transforma el espacio, como otra vez, eh, digamos, es fuerte el concepto de performatividad en el sentido de que obviamente la voz es el material principal, más allá de que aparecen otros materiales, por ejemplo, golpearse el cuerpo, palmas, etcétera. Hay otro tipo de performance que son como más corporales, más de tocar el cuerpo, etcétera. Pero sí es importante el uso de la voz, justamente porque trabaja con el concepto de performatividad, ¿no? O sea, que el decir transforma la acción o hace, ¿no? En el sentido de la palabra performatividad. Entonces, nada, les quería mostrar un cachito en qué consiste esa pieza, esa performance. Esta es una performance, es esa misma performance que fue realizada esta es en París, pero bueno, se realizó en varias ciudades. Esto creo que es desde 2020.
Bueno, nada, me parecía como un ejemplo bastante paradigmático de una performance donde, bueno, la performatividad es clave, digamos, ¿no? De vuelta, el uso de la voz, el grito, el canto, el ritmo corporal, esto de la repetición, y además que es algo que ocurre en el espacio público, ¿no? Este, y bueno, de este tipo de performance hay, nada, hay un artículo en la bibliografía que eh, de Polti cuenta bastante bien, bueno, lo que es el movimiento de activismo, este, las performances de las tesis, etcétera. Está bastante bien, es bien detallado, explicado. Eh, sí. Ujú, ujú. Sí, sí. Ujú. Bueno, sí, en ese sentido, si quieren leer ese artículo, eh, está bueno porque cuenta bastante en detalle esa experiencia. Este, está en la bibliografía. Es el que se llama. Es el artículo que se llama Y el miedo que arda performatividad sonora en activismo transfeministas. Eh, ahí está. Bueno, y después, con respecto a todo lo anterior, también están los otros artículos, ¿sí? En los que nada, los que me basé para armar un poco la presentación esta. Este, bueno, ¿cómo estamos? Sí, sí, ya mismo, sí. Sí, y también les comparto los videos de las obras que vimos. Tal vez se los puedo compartir en un documento aparte para que los puedan ver. Este, bueno, ¿quieren hacer algún otro comentario o tienen alguna pregunta por lo que quieran decir? Ajá. Ujú.
Sí, se te escucha. No sé, yo escucho, pero bajito. Ah, bien, buenísimo. No, te escucho, pero bajito. Sí, esta vez te escucho, Andrea, ¿eh? Así que no sé qué pasó, pero rarísimo lo que pasó la clase pasada. Este, sí, bien, gracias. Bueno, em, ¿les parece que vayamos terminando? A mí no, me interesaba que puedan avanzar, o sea, digamos, no darles más trabajos prácticos, sino que puedan avanzar en lo que ya tienen. Eh, y, y por otro lado, bueno, nos quedarían tres clases. La clase que viene vamos a ver obras que usan robots musicales y tecnología, sensores. Eh, y la otra clase vamos a trabajar con eh, las obras que usan metamateriales acústicos y modelado en el espacio. Este, y la última clase, bueno, me gustaba como trabajar con ideas que tengan propias para, digo, como trabajo final, que eso van a tener tiempo. Pero después obviamente les tengo que compartir la consigna, el trabajo. Eh, pero bueno, por ahí estaba bueno que puedan avanzar con los trabajos que ya tienen ahí y no, por ahí no abrumarlos con cosas. Eh, pero bueno, ¿de escultura? Sí, sí, era un poco la idea de la anteúltima clase, porque bueno, yo hice escultura y trabajé particularmente con un tipo de material acústico que es, bueno, trabaja con este enfoque de moldear o esculpir el sonido en el espacio, pero por medios puramente acústicos. Por supuesto que la idea no es hacer autobombo porque no me interesa, pero sí contarles un poco, como es algo que está muy vinculado a eso. eh, Justamente pensaba, bueno, en esa anteúltima clase contarles un poco de mi trabajo, de las cosas que hicimos. Eh, sí, ujú. Sí, por ahí hay, digamos, una tradición, porque, digamos, nace con la carrera de composición con medios electroacústicos, que fue una carrera así media pionera, digamos, de fines de los, mediados de los 90 más o menos, que está esa carrera, fines de los 90. Y a partir de esa carrera surgen digamos, lo que sería el primer programa, uno de los primeros programas de investigación de música y arte y tecnología. Que primero se llamó teatro acústico y después se llamó perspectiva acústica. Y a raíz de eso, bueno, es que confluyeron un montón de proyectos
vinculados a música y tecnología. Y bueno, una de esas de las ramas que se desprende de ahí es lo que fue la sala Cristal Sónico y bueno, un poco el aporte que yo hice con mis esculturas. este, que es un poco esta idea de volver como a esa música, esto que charlábamos en la otra clase, de la clase anterior, de trabajar el sonido por medios puramente acústicos, ¿no? Como que volver a esa concepción de, de los compositores del medioevo, ¿no? Que trabajaban como no había parlantes, este, trabajar justamente con una idea más teatral del sonido, ¿no? Sin el uso de parlantes, por medios puramente acústicos, es decir, donde prima la ubicación de de los cantantes, de los músicos, y trabajar con esta idea de espacio posicional, ¿no? Como un espacio que no es un espacio que está configurado por el puro movimiento, sino donde hay fuentes de referencia, ¿no? Es decir, fuentes puntuales y fuentes de referencia. Y ahí aparece como una idea de espacio en 3D o en tres dimensiones, digamos. Pero con el uso o sea, por medios puramente acústicos. De ahí surgen un montón este, de, de proyectos, bueno, hay muchos proyectos laburando ahí, pero bueno, sí es un poco pionera en el sentido de, porque justamente esta carrera ya tiene varios años, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, la idea era contarles un poco eso de última clase. Eh, así que, así que sí, ahí lo vamos a charlar. Este, bueno, bueno chicos, si pueden completar los trabajos, nada, estaría bueno. No sé si me quieren consultar algo o hacer alguna pregunta con respecto a esos trabajos, ahora, pero sí. Sí, sí, se te escucha bajito. Ahora sí. Ah, bueno, bueno, listo. Bueno, pruebo, dale, pruebo. ¿Te referís al 4 o al 3? Al 4.
Sí, sí, sí. No, yo el tuyo lo veo, acá. Sí, sí, es un audio y un PDF. Sí, sí. Bueno, entonces, sí. Sí, eh, claro, porque es muy pesado el archivo, ¿no? Para... Sí, si querés lo... Sí, dale, si querés lo podés subir a... Sí, como quieras. Me lo mandás como un link. Si lo querés subir a YouTube. Dale. Bueno, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces la bibliografía ya está. Ahora subo la presentación y después les comparto los links a los videos. Así los ven tranqui después. Perfecto. Y la clase grabada, porque de hecho la estoy grabando. Bueno, bueno, gracias por la atención y nos vemos el miércoles que viene. Chau chicos, buena semana.